¿Qué tal? Buenos días. Les vamos dando la bienvenida a los que están ingresando. Si les parece, aguardamos unos minutitos más hasta que todos los participantes terminen de entrar a la sala. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Los saludo nuevamente. Estamos aspirando a que terminen de ingresar todos los participantes y en unos minutitos arrancamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, los saludo formalmente. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado a la sexta capacitación de este ciclo, ya casi terminando el ciclo de capacitaciones del Alinvest. Como siempre les recordamos, este es un ciclo que está financiado por la Unión Europea y que desarrollamos de forma conjunta con la Fundación ICBC, que es nuestro partner local, y con el Colegio de Ingenieros de Valladolid, nuestro partner español. Hoy vamos a tener una capacitación distinta en cuanto a contenidos. Hoy lo que les proponemos es ir por el lado de la comunicación, del marketing digital, de todo lo que es la comunicación ambiental y social. Pero para eso le voy a dar la palabra a Azucena Pérez del Colegio de Ingenieros de Valladolid, quien nos va a hacer una breve intro sobre esta capacitación. Y luego sí vamos a presentar a los dos disertantes que nos van a estar acompañando. Azucena, cuando quieras. Hola, muy buenos días, buenas tardes a los que están desde España. Yo no sé si estoy compartiendo, de repente sí que estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno,
Perdonen, lo que estoy compartiendo es un caos. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, a ver si así me sale mejor, no sé por qué. Vamos a ver. Ahora sí, creo que sí. No sé si ustedes logran ver mi pantalla, espero que sí. Todavía no, pero parece que está No, en proceso. Ahí sí, está ahí lo vemos vale. perfecto. Sí, sí, es que hoy me va un poco lento, pero bueno, hoy y ayer espero que no se me bloquee. Pues muy buenos días, muy buenas tardes para los que estáis aquí en España. Como muy bien ha dicho María Laura, este es un proyecto financiado por Alinvest y su nombre es Acciones Voluntarias para la mitigación del cambio climático en la provincia de Buenos Aires. El tema que nos ocupa hoy es el marketing digital, la comunicación ambiental y social. Y he querido empezar con una palabra que no me gusta mucho, pero en este caso me parece adecuada. Es un imperativo estratégico comunicar la sostenibilidad. Al menos así lo vemos desde este proyecto, porque el compromiso con la sostenibilidad ya no es opcional. Empresas de todos los sectores están invirtiendo en prácticas más ecológicas, pero muchas no están maximizando su impacto porque no comunican eficazmente sus esfuerzos. Es necesario tener una estrategia adaptada a nuestros tiempos, a nuestros modelos de negocio. Me explico. No podemos seguir utilizando aquellas famosas 4Ps de la economía lineal, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de ustedes también han vivido los momentos aquellos del reciclaje, cuando no el miedo, sino más bien el aviso en temas climáticos, era la lluvia ácida, en la capa de ozono. Y ahora el tema del momento, lamentablemente, es el cambio climático. Y con él ha venido una respuesta que es la economía circular o han venido en paralelo. Obviamente no se comunica igual en un paradigma económico que en otro. Y por eso mismo hemos considerado que aparte de todas las formaciones que hemos ofrecido sobre aspectos en los procesos de economía circular y sostenibilidad, era un must, algo que teníamos que hacer también, ofrecerles un input de cómo contarlo, de cómo hacer el marketing de ello. Por si no eran pocas las 4Ps del marketing, luego vinieron las 8 y ahora con la economía circular estamos proponiendo 3Ps más. 3Ps más que nos parecen las más importantes: People, Planet and Profit. People porque importa cómo se hacen los productos. Planet, pues porque no nos queda otra alternativa que cuidarlo. Y profit, pues porque cuando se hace negocio se hace por el profit. Pero me gustaría a esa P añadir otra P más, que es la de prosperidad, entendiendo el beneficio como prosperidad para todos, para el planeta y para las personas. No sé exactamente a qué se dedica cada uno de ustedes. Algunos se dedicarán al B2C, otros se dedicarán al B2B. Algunos tendrán como su clave de negocio el green, que llamamos. Quiere decir, quizá algunas de sus empresas se dedican a mantener, a preservar o incluso a mejorar el planeta. Eso es lo que llamamos las empresas green. Otras, supongo que muchos de ustedes lo que querrán es verdear sus empresas, verdearlas, que puede ser en los procesos, que puede ser en el producto, que puede ser en el embalaje, que puede ser en el transporte, en la logística, pero cualquier intento de ello es noble y además de ser noble, como nos van a contar Chacho y Mariña, también trae beneficios. Por eso decía, es un imperativo. ¿Por qué digo que el compromiso con la sostenibilidad ya no es opcional? Porque genera un valor. La sostenibilidad, si se comunica bien, y de esto se trata hoy, nuestra capacitación genera valor. Miren, el 73% de los consumidores, nos dicen muchos de esos estudios, ya prefieren marcas con un compromiso ambiental. Miramos las etiquetas, miramos de dónde vienen, miramos cómo se han producido las cosas. Además, el tener procesos sostenibles o el tener una finalidad sostenible también atrae a inversores. Los inversores en el mundo de las finanzas quieren carteras verdes, quieren carteras limpias. La inversión en activos SG ya ha alcanzado en el 2024 50 billones de dólares en inversión.
Si esto no fuera poco, por lo menos en Europa, ya tenemos normativas, directivas que hay que cumplir ahora las grandes empresas. No corre tanta prisa para las MIPYMES, pero llegará. Siempre es así, ¿no? Como la directiva CSRD, que es una legislación europea para comunicar en materia de sostenibilidad. Hay empresas que ya están obligadas a hacerlo. Y si esto fuera poco, y creo que esto es bueno y bonito, Am, también las empresas se sienten empujadas a comunicar esa sostenibilidad y a mejorarla porque crea una marca como empleador. El 50% o más de los empleados de la generación Z presionan ya a sus empresas para abordar el cambio climático. Y si se pregunta a la gente joven, idealistas también ellos, sobre en qué empresas quieren trabajar, más del 50% de la gente joven te dice que está considerando cambiarse de empresa porque su empresa no tiene valores de sostenibilidad. Si ya solo fuera por todo eso, por tu marca como empleador, por cumplir con las normativas y además hacer profit, pues está muy claro que la sostenibilidad es el camino y que es necesario comunicarla. Bueno, aparte de que es necesario mantenerse en el negocio de la sostenibilidad, es que es rentable. El crecimiento del mercado sostenible crece anualmente en cifras de casi 2, o sea, un 7,7% anualmente. Aparte de ello, también reduce costos. La eficiencia energética que hemos visto en otras sesiones de este ciclo, se pueden reducir gastos incluso en un 25%. Y una mayor resiliencia financiera. Está probado que las empresas que tienen una estrategia ESG muestran un mejor desempeño en periodos de crisis. Así que yo creo que con todo esto les estoy convenciendo de la importancia que tiene no solo implementar medidas de sostenibilidad, sino saber también cómo comunicarlas. Hay muchos reglamentos respecto a ello y no nos vamos a entretener, aunque Mariña les aseguro que es una experta en ello. Aparte de, de la legislación europea que obliga a las grandes empresas, también a las grandes empresas de fuera de la Unión Europea a hacer este tipo de comunicación, este tipo de reportajes sobre la sostenibilidad, pues existen otros reglamentos, por ejemplo, el de divulgación de finanzas sostenibles, es el famoso SFDR. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de vender productos financieros, también tienes que probar si son sostenibles o no, si vienen de una economía baja en carbono, si vienen de una economía verde. Todo esto se hace para evitar el greenwashing, que seguramente ustedes ya han oído hablar de qué va, y que, claro, muchísimas empresas lo intentan. Ya hemos dicho que hay empresas verdes, pero no todo es verde lo que reluce. Nosotros solemos decir nuestro oro todo lo que reluce. En este caso no es todo verde. Sigue habiendo empresas que intentan hacer el greenwashing, pero también hay una buena noticia al respecto y es que el consumidor, da igual si es B2B o B2C, cada vez es más exigente. Las nuevas generaciones están muchísimo más concienciadas y yo no sé cómo es en Argentina, pero por parte de Europa los niños ya empiezan a estudiar el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Si bien es en una asignatura, como pueden ser las ciencias naturales, o incluso en algunos países ya tienen una asignatura propia. Así que el greenwashing quiero creer que tiene sus días contados. Por parte de la Unión Europea también se ofrecen algunas marcas, y no creo que solamente la Unión Europea, hay otras, pero nosotros solemos utilizar el EU Ecolabel, ¿no? Pasados unos estándares, tú puedes obtener esta certificación que no te va a hacer un buen marketing, pero que te va a avalar una vez que tú hagas el eco-branding o el eco-marketing. Bueno, hay muchas herramientas, no me voy a entretener en el storytelling, las redes sociales, la certificación, etiquetas ecológicas, los reportajes que hay que hacer de transparencia total, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo bien y hay que saber contar lo bien que se hace, ¿no? A la gente, pienso yo, que ya no compra lo que haces, no compra solamente los productos, también compra el porqué, la razón por los que tú lo haces. Y también lo que haces demuestra, tus acciones demuestra en lo que tú crees y en lo que tú eres. Por eso creo que después de estas pinceladas, ustedes al escuchar a Chacho y a Mariña van a ver que
ya se hacen muchísimos avances en hacer una comunicación de sostenibilidad, no solo por creer en el planeta, sino porque verdaderamente es rentable. Sin más, yo paso la palabra a María Laura, que va a introducir a nuestros speakers de hoy. Y muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias a vos, Azucena. Bueno, si les parece, hacemos como en todas las capacitaciones. Si llegamos, vamos a dejar unos minutitos al final de la jornada para dudas o consultas. De todos modos, está habilitado el chat. Nos pueden ir dejando consultas por ahí. Si no llegamos a responderlas, lo vamos a hacer luego vía mail. Ahora sí, lo quiero presentar a Chacho Puebla, que en verdad se llama Horacio Puebla. Nació en Mendoza, Argentina. Es un reconocido creativo publicitario con una destacada trayectoria internacional. Muy brevemente les cuento que fue fundador del Círculo de Creativos. En 2005 estuvo también en Leo Burnett Lisboa, que fue director creativo ejecutivo. Estuvo como socio y CCO de Lola Mullet Law, que fue una agencia que recibió premios, fue nombrada Agencia del Año en el Sol y destacada por Cannes Lions. También Chacho ha sido presidente de jurado y speaker en festivales de prestigio como Cannes Lions y TEDx, acumulando más de 500 premios, entre ellos 89 Leones de Cannes. Y actualmente es fundador de Felicidad, un colectivo internacional enfocado en crear narrativas sostenibles para marcas y empresas. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Por otro lado, tenemos a Mariña Blasquez, que es consultora de sostenibilidad desde el año 2018. Ella trabajó en empresas como E en España y Países Bajos y actualmente se dedica a la elaboración de informes de sostenibilidad y planes estratégicos en RS. Gracias también a vos, Mariña, por acompañarnos. Así que les dejo la palabra. Buenas, acá estoy. Queriendo dar charlita en argentino, así un montón que no me pasaba. Bueno, como les contaba recién María Laura, yo soy Chacho. Esta charla la vamos a organizar en tres partes, o sea, va a tener tres partes. La primera parte vamos a hablar del cambio, ¿no? Es, lo que nos lleva contextual y personal en mi caso. Segundo, Francia. En realidad vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de cambio, de negocio y de competencia. Estamos ese Francia ahí para despertar que estaba medio dormido. Eh, el cambio. Primero, les tengo que hablar de mi cambio personal porque creo que les va a servir para entender de que es una tendencia, no te diría masiva, pero es una tendencia de que se va pasando poco a poco, ¿no? Como Nacho, recién perdón que dijo te María Laura. interrumpa, ¿eh? Sí, Solo por claro. si tenés presentación y Ah, querés pensé que la estabas compartirla. viendo. Ah, pensé que No. la estaba, como la estábamos compartiendo. Perdón, menos mal. El chiste no salió. Vamos a arrancar desde ahí. No sé si les Ahí va, parece. muy bien, perfectísimo. Qué bueno que me dijiste, imagínate, te iba diciendo. Bueno, entonces los tres pasos son cambio, negocio y competencia, ¿está? Ahí va, gracias. En cambio, personal, ¿no? Entonces, como le decía recién, el Festival de Cannes es el festival más importante de la publicidad, bla, bla, bla. Yo le gané un montón de veces, ese es el escenario en Cannes. Y el caminito del creativo que le va bien, que se compra una casa en La Plata, que es de Mendoza y llega a Europa y tiene éxito y trabaja para todo el mundo, lo hice, pero después le dije, che, esto no me copa. Y lo cambié por un molino de viento. Nosotros cuando abrimos Felicidad, lo abrimos en un molino de viento en Portugal, alquilamos ahí, hicimos la oficina, trajimos gente joven, hicimos todo un approach diferente. Cambié por dos cosas. La primera, personal. O sea, yo tengo dos nenas de 6, tengo un nene de 27 que ya no hay ningún nene de 27 y dos de 6, ¿no? Cuando estábamos embarazados de las de 6 y nosotros estábamos en esa casa en la playa con el auto 0 kilómetros y el caminito del capitalismo perfecto terminado hasta el final, me imaginé una conversación con ellas donde ellas me preguntaban, ¿qué hiciste vos para frenar todo esto? ¿No? O sea, que en esa época nosotros trabajamos para una marca grande de hamburguesas, era el cliente que todo el mundo quería tener, nosotros trabajábamos con ellos y yo fue como loco. Decían, no sé, no sabía cómo responderles, ¿viste? Me las imaginaba ellas de grande, yo de grande y yo dando explicaciones de que lo único que había hecho era que había comprado un coche eléctrico y había puesto una placa solar en el techo, pero había hecho que las cosas fueran más complicadas. Eso me empezó a hacer que cambiara un poco el pensamiento, ¿no? Empezar a buscar. Y soy capitalista, trabajo en publicidad, entonces dije, ¿hay guita realmente en el mundo sostenible? O sea, ¿va para allá?
Y fui a una cosa que se llama Responsible Investment Forum, que se hizo en Londres, donde se juntan todos los fondos grandes de pensión, de inversión, y hablan sobre la ética de las inversiones, ¿no? Y el tema, obviamente, esto fue en el 2016, el tema fue la sostenibilidad, ¿no? Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, bueno, la manejadora de assets más grande del mundo, él ya decía en el 2016, chico, hacer dinero, si en el 2016 no sabes hacer dinero, yo no puedo invertir en vos, entonces ya tenés que saber hacer dinero. Lo que tenés que hacer dinero es hacer dinero con menos impacto. Y él empezó como una gran movida, él con un montón de gente más, a intentar hacer o a empezar a hacer presión por un cambio de negocios. De hecho, hablaba de que los próximos unicornios iban a ser todos relacionados a ESG. Entonces, empezó a parecer interesante de que efectivamente había un negocio ahí, ¿no? Y acá tiene que ver una charla, no sé si la han visto, si no se la recontra recomiendo, está gratis en YouTube. Y es una charla que me ayudó a entender el contexto. La charla se llama Dios, el universo y todo lo demás. Súper para fin de semana con los amigos. Y estaban los que participaban ahí eran Stephen Hawking, Arthur C. Clarke y Carl Sagan. No sé si los conocen, pero son probablemente las personas más inteligentes que pisaron esta tierra. Y esa conversación es muy buena. Y en la conversación Stephen Hawking, que está por vía satélite como lo más moderno del mundo, hace una descripción de cómo funciona el universo y el presentador dice, che, no entendimos nada, Carl, ¿nos los explicás? Y Carl Sagan hace una cosa brillante, como siempre hace este chico, este señor, y Carl Sagan dice, yo me parece que más importante que intentarte explicar lo que explicó él, es intentarte explicar por qué no lo entendiste. ¿No? Y entonces él dice, no lo entendiste porque él habló de billones de años de luz y nosotros los seres humanos no entendemos billones de años de luz, porque nosotros entendemos un segundo, un minuto, una hora. Ahora, si yo te digo 5.400 horas, ya te perdés, ¿entendés? Porque no es una medida que nosotros estemos acostumbrados a manejar. Pero la gente que trabaja en horas está acostumbrada a trabajar en 10.000 horas, 15.000 horas, 30.000 horas, saben instantáneamente lo que es. Y no es que son más inteligentes que nosotros, es simplemente que están más expuestas a eso. Eso es lo que explica Carl Sagan, de que vos, el conocimiento de las cosas tiene que ver con tu exposición a ese conocimiento. No es simplemente que no lo entiendo. No lo entiendo porque realmente no te has expuesto. Entonces, el contexto al que me expuse, el de la sostenibilidad, me hizo entenderlo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, si yo entiendo el contexto, si yo estoy más atento al contexto, yo lo puedo entender. ¿Mm? Hay un pibe, no sé si lo conocen, se llama Andy Grove. Andy Grove es fascinante, era el CEO fue el CEO de Intel. Él agarra Intel cuando Intel estaba recibiendo piñas a full de Apple, de Microsoft, de IBM, estaban haciendo otras cosas, ellos también hacían computadoras al principio Intel, y este pibe dice, no, vamos a hacer solo microprocesadores, ¿no? Cambia totalmente el shift vamos a trabajar para y con Apple, vamos a trabajar para y con Microsoft, pero nosotros nos vamos a enfocar en microprocesadores. Salvó la empresa y este flaco tiene una forma de ver el negocio que es que dice, solo los paranoicos sobreviven. Ese es su mantra, ¿viste? Esto lo sigue Steve Jobs, lo adora, Mark Zuckerberg. No es que sean todos, yo no soy fan ni de ninguno de estos que estoy nombrando, pero son tipos que han hecho negocios a gran escala con esta visión. ¿Entendés? Que es una visión de paranoico, de va a haber un quilombo, primero. Vos sabés que el quilombo siempre va a venir. Viene el quilombo. En Argentina esto es bastante fácil de entender y vivir paranoicamente, pero me parecía interesante de entender lo que va a pasar en el negocio. Más allá de que estás en Argentina, la sostenibilidad viene ahí. ¿Entendés? O sea, hay amenazas. Las conté un poco a Azucena antes. Amenazas se lo quiera, pero regulaciones van a venir. ¿Entendés? O sea, tenés que saber que van a venir regulaciones. Entonces, analizarlas antes de que venga. Y lo otro es cambiar antes de que te obliguen a cambiar, porque cuando te obliguen a cambiar va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más caro. En este foro que fuimos del Responsible Investment Forum, yo le preguntaba a todos los tipos que estaban ahí, que eran todos tipos de negocios, pero y de finanzas, ¿viste? Entonces yo le decía, che, esto de la sostenibilidad, ¿vos ves que va a arrancar? ¿Vos crees que va a ser una cosa que las compañías las van a entender? Y me dijo, mira, yo estoy en esto hace mucho tiempo. Yo creo que es como Internet, estamos como en Internet en los 90. ¿Entendés? O sea, la gente cree que es una cosa que, bueno, a mí no me va a tocar, mi negocio no tiene nada que ver con la sostenibilidad, no le va a pasar nada, como le pasó a Barnes Noble, como le pasó a Kodak, como le pasó a muchísimos que creían, como le pasó
a Motorola, a tantos que creían que ellos no les iba a tocar y les tocó. Y me dijo, y esto es todavía peor. O sea, la curva exponencial del cambio de la sostenibilidad va a ser mucho más grande. Entonces me parecía importante tener en cuenta ese contexto de lo que está pasando. Él habla de ese strategic inflection point, que es el punto en el que vos te das cuenta que tenés que cambiar. Si vos cambiás, casi todas las empresas te adaptás a ese nuevo paradigma, tu empresa muy probablemente vaya a crecer. Si vos no te adaptás, no te decimos que vayas a desaparecer, pero simplemente se va a reducir. ¿Ah? Nosotros poníamos un ejemplo bastante fácil de entender, que es cuando hubo la transición del caballo al coche, o sea, cuando aparecieron los autos, había muchísima gente que tenía una industria alrededor del caballo. O sea, estaban los que hacían las monturas, los que criaban caballos, los que cuidaban caballos, los que aprendían a andar a caballos. O sea, toda esa gente, esa era la industria. De repente aparecen los coches ¿y qué hacen lo de los caballos? ¿Entendés? Lo primero es, no, eso no va a funcionar. Lo primero que pensaron. Lo segundo que pensaron es, esto es una mierda, lo vamos a atacar. Lo intentaron atacar, eso pasó. Y después algunos se dieron cuenta que se podían sumar. ¿Viste? Los que hacían, principalmente los que hacían monturas, fueron los primeros que empezaron a hacer tapizados. Era de cajón. ¿Entendés? Entonces empezaron a moverse ahí, fueron los que más sobrevivieron. ¿Ah? El resto, ¿desapareció el caballo como medio de transporte? No. En Islandia sigue siendo el segundo medio de transporte más importante. ¿Nunca más nadie anduvo a caballo? No, sí, anduvo gente a caballo. Lo que pasa es que no es el negocio más importante. Se lo comió el coche y se lo comió lo que sea. Ese es un poco el pensamiento que queremos separar. ¿Alguien habló? Yo como quiera, si quieren haciendo preguntas, vamos hablando. Ejemplos de esos cambios son todos. Apple, cuando tiene el iPod, dominio absoluto del mercado, ellos mismos se dan cuenta de que ese producto está muerto cuando están haciendo el iPhone. Cuando ellos están haciendo el iPhone, dice el iPhone va a matar al iPod. Yo mato al iPod. Y ellos mataron al iPod. No lo mató el mercado, lo mataron ellos mismos porque decidieron de que tenían que ir hacia el smartphone. Le iba pasó a Facebook. Facebook cuando se da cuenta de que la plataforma de Facebook estaba hecha para desktop, o sea, para escritorio, no estaba hecha para móvil, cambiaron el Swift, compraron Instagram, compraron WhatsApp y se fueron ahí. Es un pivote que hicieron. Lo mismo con Fujitsu, lo mismo con Mercado Libre. O sea, son marcas que han visto que hay oportunidades o han visto lugares para pivotear y pivotaron rápidamente. Eso lo salvó. ¿Mm? Si Mercado Libre se hubiera quedado solo en un e-commerce, no sería lo que soy, ¿no? Y de vuelta, todo este pensamiento, yo quiero dejar claro esto, la conversación no va a ser de activismo, ¿entendés? O sea, esto va a ser de negocio, de capitalismo inteligente. Entendamos de que acá hay una posibilidad de negocio, de que las pymes tienen una posibilidad de negocio si se reinventan o si encuentran un foco en la sostenibilidad o en una nueva economía de menos impacto, ¿no? Les cuento un ejemplo. Nosotros fuimos a ver una vez a un cliente y el cliente estaba enojado porque él me decía, a mí no me interesa mucho la sostenibilidad. ¿Eh? Yo quiero vender mucho, necesito vender mucho y quiero vender desayunos. ¿No? Entonces estamos haciendo esto, pero me dice, mirá qué mal está hecho, que han puesto el vaso para llevar cuando yo quiero que la gente se quede. O sea, ese era el error que él veía que tenía esta campaña. Entonces cuando me lo cuenta, me dice, pero no quiero hablar de sostenibilidad, a mí la sostenibilidad no me importa. Entonces nosotros que le decíamos, si en realidad lo que vos querés hacer es cambiarlo, que es simplemente poner la tasa tiene un montón de beneficios. Tiene un montón de beneficios porque la gente cuando tiene una tasa se queda en el lugar. Si se queda en el lugar, generalmente consume más. ¿Entendés? Entonces, si vos cambias el vaso de plástico por la taza, lo que estás haciendo es que la gente vaya a la taza. Se te quede más y consuma más. Aparte de eso, no compras los de plástico porque las puedes relavar a las tazas. ¿Entendés? Entonces tenés un ahorro en el plástico, en la tapa y en el envase. Y aparte de eso, si cambiás las máquinas de lavar que vos tenés a máquinas de lavar con menos reducción de agua, que hay, las existen, incluso con muy poca agua, también tenés un ahorro energético y de agua. ¿Entendés? Entonces, no solamente vas a vender más, sino que vas a ahorrar. Simplemente por cambiar una imagen en la comunicación. Pero es que es una imagen en la comunicación, que es en vez del café para llevar, es el otro, te hace hacer mejor negocio. Y obviamente es más sostenible. ¿Entendés? Obviamente es un mejor camino. Ese cambio al hablar de negocio, a nosotros, al menos en Felicidad, nos ha ayudado un montón. Y los clientes lo entienden. Cuando se los explicas así, porque generalmente la sostenibilidad viene con, se va a acabar el planeta, estamos todos en el horno, eso moviliza, hace que nadie quiera tomar decisiones. Pero si le decís, no, lo que vamos a hacer es generar más negocio, hay mucha más aceptación y es real, no estamos verseando, es verdad. Porque al final
todo el desperdicio energético es desperdicio. Estamos, toda la comida que se tira, todo lo que hacemos de más no es eficiente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Quieren datita? Puso un poquito antes de datita Azucena. Yo también tengo. Ella decía que en el último año se habían invertido, creo que 50 billones, dijiste, o 40 billones. En total son 400 los billones que solo BlackRock ha destinado a sostenibilidad. O sea, es un numerito. Eh, que sepan, Alemania tiene, por ejemplo, un plan de inversión en Latinoamérica, solo para mercados de Latinoamérica, de 100 billones de euros anuales en proyectos de sostenibilidad. ¿Eh? No tienen nunca proyectos, o sea, nunca se alcanzan a gastar la plata porque no hay proyectos de sostenibilidad, porque las empresas no proponen proyectos de sostenibilidad. Se pierden todos los años billones de euros que Alemania solamente está destinada a Latinoamérica para desarrollar negocio. Bueno, obviamente es más importante bueno, cuando vos gestionás tus empresas de forma ESG, o sea, ESG es que tiene una pata en el environmental, de ahí viene la E, la S es social y la G es de gobernanza. Cuando vos tenés esas tres patas en la organización de tu empresa y las mejorás, tenés un 80% que tu negocio va a funcionar mejor. Son más sólidas esas empresas, que es bastante fácil de entender, ¿viste? O sea, si vos entendés de dónde viene tu materia prima, por ejemplo, porque tenés una visión ambiental o entendés cómo se gestiona tu materia prima, como decís, bueno, pero todos sabemos, ¿no? Un 34% de las empresas no saben de dónde proviene su materia prima. Entonces, si vos no tenés esa noción de dónde viene mi materia prima, vos no estás ante el impacto de lo que le va a pasar a tu materia prima. O sea, si trabajás con cacao, si trabajás con cerveza, en mi caso, y no sabes de que va a haber un problema con el lúpulo, que va a haber un problema con el cacao, de que cada vez voy subiendo más, de que cada vez va a haber menos, de que cada vez sale el calentamiento global, eso va a dejar de crecer, y estás en un problema, chico, porque te va a agarrar en un momento y no lo vas a saber. Entonces, lo social lo mismo, si vos sos una marca que cuida a la sociedad, que tiene a la sociedad en contra, cuando se complique la cosa, ya harán revueltas sociales porque la falta de alimento, y van a atacar más a un McDonald's que a tu empresa, si tu empresa ha sabido acercarse más a lo social. Y gobernanza, si tenés una gobernanza transparente, sólida y estable, es más probable de que tu negocio vaya mejor. Si no, preguntale a Elon Musk. El problema que tiene él con su errática decisión es un problema enorme de gobernanza. Tesla, en el ranking ESG, cuando la ves, gobernanza es así. O sea, tiene re mal score, porque es malísimo la decisión de compra, ¿no? Bueno, y así, los datos son apabullantes de que el cambio va para allá, ¿no? Como les decía, esto no es activismo, sino es capitalismo inteligente, ¿no? Y no sé si conocen el tema del Blue Ocean, Red Ocean. Si lo conocen, buenísimo, sorry, lo van a enterarse, pues se tengo que contar a los que no lo conocen. Como no puedo verlos a todos y no puedo hablar con todos, lo voy a tener que contar. El Red Ocean, esto es muy de mercado, ¿no? El Red Ocean es un lugar muy lleno de gente, con ofertas muy similares, donde todo el mundo se está matando o por precio o por competencia, pero el movimiento es muy chiquito, porque todos hacen lo mismo. No sé, empresas de coches, es un Red Ocean. Empresas de comida rápida, es un Red Ocean. Abogados, Red Ocean. Arquitectos, Red Ocean. Agencia de publicidad, Red Ocean. Todo eso son todos Red Ocean. Está lleno, lleno de gente peleándose, por eso la sangre, ¿no? Y después están los Blue Ocean, donde hay menos gente y hay más espacio, ¿no? La sostenibilidad es un Blue Ocean. Vos pensás de que todo lo que estamos haciendo hoy en día se puede repensar con menos impacto y más equidad social. Todos esos modelos existen. O sea, se está pensando, si estás pensando cómo es el Amazon sostenible, tenés mercado. Si vos estás pensando cómo es el Adidas sostenible, tenés mercado. Si estás pensando cómo es el Mercado Libre sostenible, tenés mercado. Porque poca gente está pensando ahí. Están todos en el Red Ocean, están todos sobreviviendo. ¿Entendés? Pero no se dan cuenta de que si cambias ese mindset, como lo decía Andy, tenés chance de sobrevivir en lo que viene, ¿no? Y también es importante entender que es ese pensamiento sostenible. Yo trabajo con mucha gente creativa, ¿no? De innovación o creativo, y a veces me llaman para ayudarlos a destrabar, están en encrucijadas creativas. Y yo siempre le digo, usá la variable de la sostenibilidad para buscar esa innovación. O sea, pensá en cómo esa traba que tenés, cómo la podrías resolver desde la sostenibilidad. Entendiendo sostenibilidad como menos impacto, ¿no? Que nos permita vivir a más tiempo, que gastemos menos recursos, que la forma de gastar los recursos sea más eficiente. Simplemente con que te pongas a pensar ahí, ya haces una cosa que tiene la creatividad que se llama reframing, que es que como cambias el punto de vista y te lleva a nuevas ideas, a nuevos servicios, a nuevos modelos de negocio, a otras formas de entenderlo, ¿no?
Es una forma de elaborarlo. Les pongo dos ejemplos. Hay unos eh, portugueses. Los tipos trabajaban en producción tradicional, se dan cuenta de que la forma tradicional de hacer las cosas no está buena. Ellos eran dos empleados, enseñadores, pero empleados, no eran millonarios, hijos de millonarios. Y los tipos juntan 20.000 euros entre los dos y lanzan esta marca que es Unfringed, que es como cero careta, sería el nombre en inglés o en español, ¿no? En argentino. Y, y los pibes lo que hacen es, se enfocan en producción local, de impacto, bien hecha, vamos a promover que compres menos, pero que compres bien. Y a lo tonto le fue muy bien, está facturando 1.000.000 de euros. ¿Entendés? Con ese approach. Después hay otro, creo que tengo UNE, es un ejemplo argentino. Dino, que es el fundador, él tiene una empresa que era una empresa de importación y exportación de China, ¿no? Entonces él iba exportaba a China y le iba muy bien, facturaba millones de dólares en ese proyecto y le va tan bien que decide tomarse unas vacaciones en Sri Lanka. Y están en unas vacaciones en Sri Lanka, Dino es una persona ultra sociable, conoce a un pibito que estaba construyendo una escuela. Con sus manos el pibe está construyendo una escuela en Sri Lanka. Le dijo, te ayudo, si estoy acá de vacaciones, voy. Y empezó a entender lo que pasaba en Sri Lanka con el plástico, con toda la orilla de la playa toda llena de basura de plástico. Y veía que muchos eran cables, eran carcasas de teléfono, que era lo que él vendía en China. Entonces dijo, loco, yo no puedo estar, y eso que no tiene hijos, ¿eh? Yo no puedo estar contribuyendo a esto. Y el loco volvió a Argentina y le dijo a los socios, miren, vamos a cambiar la empresa. La empresa se va a enfocar en esto. Eran tres socios, uno de los socios le dijo, ni en pedo, quiero seguir haciendo el otro, le compró la parte y con los otros dos iba adelante. Y hoy en día les está yendo muy bien, lanzaron esta marca que se llama UNE. UNE es una marca totalmente enfocada en la circularidad, o sea, es espectacular, se la recontra recomiendo que la vean. Hermosa, barata, sostenible, con onda, bien hecho, todo bien pensado. Ellos inventaron procesos de empaquetado, por ejemplo, sin pegamento, que después les sirvió para entrar en otros mercados. Ellos cuando, por ejemplo, estuvieron en una feria en Italia, donde estaba todo el mundo de la tecnología, o sea, estaba Sony, estaba Apple, estaban todos, los eligieron la mejor marca de la feria por la propuesta que tenían. O sea, les está yendo muy bien. Y es un giro a lo anti, el que hizo Dino, ¿no? O sea que no es que todo el mundo lo está haciendo, porque todavía no es un Red Ocean, sigue siendo un Blue Ocean, pero esta gente que está haciendo el cambio les está yendo bien, ¿no? Entonces, dentro de los procesos de la sostenibilidad existe una cosa que se llama el reporte de sostenibilidad, ¿no? Y eso es importante porque se puede utilizar muchas veces como una herramienta de diferenciación, ¿no? Así que, ¿qué? La dejo con mi compañera ahora Mariña que sigue la charla. ¿Querés que te vaya pasando, Mari? Vos me decís, porque yo estoy navegando. Estás en bute. Sí, es que no me estaba dejando activar el audio, perdón. Sí, ¿Me sí, dejas? puedes ir pasando, genial. Vos me vas diciendo, Eh, dale. vale, bueno, primero empezar, aunque ya Chacho ha hablado del tema, definiendo qué es la sostenibilidad. Al final, la sostenibilidad es el principio de cumplir con las necesidades que tenemos actualmente sin comprometer las del futuro. Como Chacho hablaba de sus hijas, ¿cómo le va a explicar que él no ha intentado hacer nada por proteger el planeta y a las personas? La sostenibilidad tiene tres dimensiones, también las ha mencionado Chacho, la ambiental, la social y la de gobernanza. Una vez entendemos qué es la sostenibilidad, vamos a entender qué son los informes de sostenibilidad. Un informe de sostenibilidad no es más que un documento donde podemos mostrar al público, el público que queramos, cuál es nuestro desempeño en sostenibilidad, qué impactos estamos teniendo en estas tres dimensiones y cuáles son los riesgos que pueden afectar a nuestra empresa, porque no es solo el buenismo, no es solo afectar a qué hacemos nosotros para afectar al medio ambiente, si estamos consumiendo muchos recursos, si estamos perjudicando a las comunidades, sino también cómo todo eso nos puede afectar a nosotros como empresa. Pasando ya a cómo elaborar un informe de sostenibilidad, lo siento mucho, esta parte creo que va a ser la más técnica de la charla, así que espero que no os durmáis, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Hemos definido 5 fases para elaborar un informe de sostenibilidad, empezando por la planificación y la estrategia, después siguiendo un análisis de materialidad,
la recopilación de información, la identificación de una estructura y la redacción del informe como tal, y ya después una validación y verificación. La primera parte, la planificación y la estrategia, tiene 3 partes principales. Chacho, pasa, por favor. Sí, La siguiente. Vale, tenemos 3 partes principales para la parte de planificación. La primera es la identificación del propósito del informe. Va a depender mucho cuál sea el objetivo que tenemos con este informe a la hora de redactarlo y a la hora de identificar otras características que hablaremos más tarde. Los propósitos, entre muchos otros, pueden ser cumplimiento legal, como adelantaba Azucena. En Europa, por ejemplo, y también en países como en México o bueno, otros países de Asia, ya están aprobando regulaciones para obligar a las empresas a elaborar estos informes de sostenibilidad. Entonces, puede ser una necesidad de cumplimiento de regulación, podemos hacerlo por inversión, como decía Chacho, ya los inversores están pidiendo información sobre sostenibilidad y cada vez más, y lo veremos en la tercera parte de esta primera fase. Y la última de las que vamos a mencionar aquí es la voluntariedad. Simplemente hay empresas que no están obligadas a nada, a ninguna regulación. No, hay empresas que no necesitan inversión externa, pero simplemente lo hacen porque saben que es importante que consumidores, que las comunidades locales, que otros grupos de interés entiendan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. La segunda parte es la identificación del grupo de interés. Los grupos de interés pueden ser los empleados, los directivos, los accionistas, las comunidades de las localizaciones donde se ubican las empresas, pueden ser ONGs, pueden ser grupos de expertos, es cualquier persona o cualquier grupo de personas que pueden afectar a la empresa o verse afectada por las operaciones de la empresa. E incluso ahora está empezando la tendencia de considerar al medio ambiente como un grupo de interés, porque puede afectar a nuestra empresa y lo hemos visto, por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado, sobre todo los que estáis en Argentina, sobre las inundaciones que ha habido en España, en la zona de Valencia, en España, en el pasado mes de octubre. Unas inundaciones que han traído muchos muertos, que han hecho un desastre en la zona. Y esto es el medio ambiente gritándonos que tenemos que hacer algo. Y ha afectado a muchas empresas porque han perdido productos, han perdido inventario, han tenido pérdidas económicas derivadas de la reconstrucción de infraestructura. Es relevante. Y por otra parte, pues nosotros obviamente afectamos al medio ambiente con las operaciones de las empresas. Ya por último, en esta parte de planificación y estrategia tenemos que identificar los marcos de reporte, es decir, qué directrices voy a seguir para elaborar este informe de sostenibilidad. No es necesario realmente seguir un marco de reporte, pero sí ayuda a tener claro qué es lo que vamos a reportar y también a la comparabilidad con otras empresas. Entonces, el primer marco de reporte es GRI. Siguiente, Chacho, por favor. sí, El primer marco de reporte es GRI. GRI se enfoca en ayudar a las empresas a reportar cómo afectan a la sostenibilidad. Es el marco de reporte más utilizado a nivel mundial, se utiliza en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, y ha tenido mucha fuerza durante estos últimos años. Los estándares de GRI se dividen en 3 tipos: los universales, los sectoriales y los temáticos. Primero tenemos los universales, que son más generales, nos hablan, por ejemplo, de los requerimientos y principios para el uso de los estándares GRI, que es básicamente entender cómo podemos utilizar los estándares para asegurarnos de que cumplimos con los requisitos de GRI. En segundo lugar, tenemos los contenidos sobre la organización informante, que esto es el nombre legal de la empresa, cuántos empleados tengo, cómo es el consejo de administración, las políticas que tengo, todo lo que es general de la empresa. Habla también de estrategia, por ejemplo. Y la última parte, que ya os la adelanto, pero la hablaremos en la fase 2, es la selección de temas materiales. Sobre los otros 2 estándares tenemos el estándar temático, que son los temas generales que hemos estado hablando hasta ahora. Una parte, los GRI 200, que son estándares más enfocados a temáticas más concretas relacionadas sobre todo con la economía y la gobernanza. Por ejemplo, competencia desleal,
anticorrupción, impactos indirectos en la economía, valor económico generado, todo lo relacionado eso, con gobernanza y temas económicos. En los GRI 300 hablamos de medio ambiente, hablamos de consumo de recursos, hablamos de agua, de energía, de emisiones, de biodiversidad e incluso de los criterios de selección de proveedores relacionados con medio ambiente. Y ya por último, los GRI 400 son los que hablan de temas sociales. Hablamos no solo de las comunidades locales y de cómo ayudamos al entorno de personas, por decirlo de alguna forma, sino es ¿qué estoy haciendo con mis empleados? ¿Les estoy formando? ¿No les estoy formando? ¿Me estoy asegurando de que haya igualdad de oportunidades? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? Aquí, por ejemplo, en España es verdad que no es tan relevante, pero en Argentina sí las hay. ¿Cómo estoy gestionando eso? Porque puede ser un problema muy grande a la hora de ciertas operaciones en algunas localizaciones. También hablamos de los criterios de selección de proveedores con características sociales. Hablamos de los consumidores, de cómo los protegemos, las prácticas de marketing responsable. En definitiva, muchísimos temas que tocan no solo el medio ambiente, que es lo que mucha gente tiende a pensar, que la sostenibilidad es solo medio ambiente, sino muchas áreas que tocan departamentos muy diferentes de la empresa y me atrevería a decir que son todos. Aquí sí que quería destacar que estamos ahora viviendo un ambiente geopolítico bastante tenso, digamos, por decirlo de alguna forma, en el que se está tendiendo a politizar mucho la sostenibilidad. Estamos tendiendo a pensar, o se está tendiendo a pensar, que la sostenibilidad es cosa de algunos, pero la realidad es que la sostenibilidad es cosa de todos, es continuidad del negocio, es si queremos seguir actuando, necesitamos cuidar de las personas, necesitamos cuidar de los recursos, porque si un ordenador, por ejemplo, o un vaso, si queremos seguir produciendo estas cosas, vamos a necesitar gestionar los recursos que estamos utilizando, porque va a llegar un punto en el que no vamos a poder hacer más ordenadores porque no vamos a tener más recursos disponibles. Ya dejando GRI, pasamos al siguiente, que es la IFRS. IFRS es una fundación que se dedica, por un lado, a elaborar estándares de contabilidad más temas financieros y, por otro lado, a temas de cómo divulgar información de sostenibilidad relacionada con las finanzas. En este caso tenemos dos estándares diferentes, que son uno, el que habla de cómo divulgar información financiera relacionada con la sostenibilidad de manera general, y uno que está enfocado en temas relacionados con el clima. Estos estándares están basados en otros estándares de los que hablaremos más adelante, como SASB o TCFD, todo relacionado con asuntos financieros. Aquí os he querido pegar unos extractos de estos estándares, y en el que veis abajo, por ejemplo, se habla de riesgos físicos relacionados con el clima. Los riesgos físicos es lo que os acabo de contar de las inundaciones en España. El cambio climático trae inundaciones, trae fenómenos climáticos extremos que produce, por ejemplo, entre otras muchas cosas, inundaciones. Pues este estándar lo que nos pide es que reportemos la cantidad y el porcentaje de activos. Chacho, me ha quitado la presentación. Ay, gracias. Eso, Lo siento, lo siento. No te Lo siento, preocupes, no sé qué pasó. no te preocupes. Lo que os decía, o sea, de estos riesgos físicos que se llaman relacionados con el clima, este estándar de la IFRS nos pide que reportemos la cantidad y el porcentaje de activos o actividades empresariales vulnerables a los riesgos físicos relacionados con el clima. Esto es básicamente para entender a nivel financiero cómo me va a impactar el cambio climático, a grandes rasgos. El siguiente que os voy a
sobre el que os voy a hablar es SASB, que es uno sobre los que se basa el IFRS, que esto es como muchísimo más concreto. Los IFRS, aunque se están desarrollando más temáticas, son generales para todos los sectores. En este caso, SASB elabora unos estándares que busca divulgar información financiera relacionada con la sostenibilidad, pero muy concreta para sectores definidos. Por ejemplo, aquí vemos un listado de 11 industrias, pero cada industria tiene unos cuantos estándares específicos, en total hacen 77 estándares. Aquí a la derecha lo que veis es un extracto de dentro de la industria de servicios, es el estándar de alojamientos de hoteles y el estándar de hoteles y alojamientos, perdón. SASB lo que tiene son dos tipos de reporte, digamos, uno que está más vinculado a la sostenibilidad y otro que es más relacionado con la actividad. De esta forma podemos entender en la sostenibilidad qué es lo que está pasando y también con parámetros de contabilidad y después unos parámetros de actividad que nos ayuda a entenderlo ya desde un punto de vista del funcionamiento de la empresa. El siguiente que tenemos, que os voy a presentar, es TCFD, que es otro en los que se basa IFRS, y esto realmente TCFD no es un marco de reporting como tal, sino es un grupo de trabajo que ha desarrollado estas recomendaciones que veis aquí, que son para divulgar información relacionada con el clima. Ahora mismo está disuelto este grupo porque se han pasado las obligaciones o la intención de hacer seguimiento a este tipo de divulgaciones a la IFRS. Entonces ellos han disuelto, pero es verdad que sigue siendo muy relevante porque se ven todavía reportes que salen siguiendo estos estándares, ¿no? Las recomendaciones de TCFD se dividen en 4 temáticas diferentes. Por un lado tenemos la gobernanza, cómo gobierno yo estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, la estrategia que sigo para gestionarlos, la gestión del riesgo como tal, y después ya métricas y objetivos de temas de emisiones y objetivos utilizados, por ejemplo, por la organización para gestionar riesgos y oportunidades. Como os digo, este grupo ya está disuelto, pero hay otro grupo que ha seguido la estela del TCFD y ha elaborado unos estándares que son unas recomendaciones que son las del TNFD. Este grupo busca exactamente lo mismo que TCFD, pero relacionado con la naturaleza. Volvemos a la extracción de recursos naturales. Si queremos fabricar un ordenador, queremos fabricar una mesa, queremos fabricar un vaso, incluso una casa, vamos a necesitar recursos naturales. Y lo que busca este TNFD es identificar cuáles son las dependencias que tienen las empresas sobre los recursos y la naturaleza y ver también cómo impacta en la biodiversidad. Porque hay una parte muy importante aquí que siempre tendemos a olvidarnos, y es que los animales, todos ellos, tienen una función muy específica dentro del ecosistema. Si quitamos una sola especie de un ecosistema, el ecosistema se puede volver loco, porque todos, si no es comerse una planta concreta, es dar de comer a otro animal dentro de la red trófica, de la red de alimentación del ecosistema. Con lo cual, cualquier actividad que tenga que ver con la naturaleza va a afectar al ecosistema. Entonces, ahora mismo no está tan desarrollado, pero sí que es cierto que está cogiendo mucha fuerza porque se está empezando a hablar mucho de capital natural. Esto también da para otra charla entera, pero simplemente que os pueda sonar. Y ya por último, ya también en el contexto de que esto es un proyecto europeo, os queríamos mencionar la regulación europea. Vamos a empezar por la NFRD, que es una regulación, una directiva que se aprobó en el año 2014 que buscaba regular la presentación de informes de sostenibilidad e impactar en la transparencia empresarial de las empresas situadas con operaciones en Europa. El alcance era grandes empresas de interés público de más de 500 empleados y aunque no contaba con un marco de reporte propio, como hemos podido ver los anteriores, sí que se recomendaba el uso de GRI. Esto refuerza el mensaje de antes de GRI como uno de los principales marcos de reporte a nivel mundial. Y un tema importante de esta regulación es que la verificación del informe no era obligatorio, es decir, que
empresa X podía crear su informe de sostenibilidad y que toda la información que hubiese ahí fuese mentira. Entonces, esto evidentemente no ayuda a la credibilidad ni de inversores, ni de consumidores, ni de absolutamente nadie. Esta regulación, la NFRD, no sé si conocéis cómo funciona la legislación en Europa, me imagino que no, pero una directiva que se aprueba en Europa no implica una aplicación directa a los países que lo forman. Entonces, para dar respuesta a esta directiva, los países tienen que transponer esta directiva en forma de leyes nacionales. Para eso, en España se transpuso como la Ley 11/2018 de información no financiera, que es la siguiente slide, Chacho. Gracias. Que se adoptó en el año 2018, ya con aplicación en enero de 2019, con lo cual os podéis imaginar lo horrible que fue eso, porque las empresas el 28 de diciembre de 2018 se dieron cuenta de que el 1 de enero iban a tener que empezar a recopilar información del año anterior para hacer un informe de sostenibilidad. Fue un desastre. Pero bueno, sobrevivimos todos a ello, lo cual muy positivo. El objetivo principal era exactamente el mismo que la NFRD, además de transponer la NFRD en España, y tenía dos cosas principales que la diferenciaban de la NFRD. Primero, el alcance. Ya dejaba de ser, dejaba de ser solo para empresas de interés público y pasaba a ser para empresas de más de 500 empleados y de más de 250 a partir de 2021. Y además tenían que cumplir con criterios como la facturación de más de 40 millones de euros o activos de más de 20 millones de euros. En cuestión del marco de reporte seguía igual, o sea, no contaba con uno propio, pero se recomendaba el uso de GRI. Pero aquí sí que había una diferencia, que se incluía la verificación obligatoria. Esto no quiere decir una auditoría como la de las cuentas anuales, los estados financieros, que es una auditoría muy exhaustiva en la que se vigila exactamente cada uno de los números que hay en los papeles, pero sí que requería que alguien estuviese validando y que esa información pues, tenía sentido. Entonces, el problema principal tanto con la NFRD como la Ley 11/2018 es que aunque fueron pioneras en obligar a las empresas a hacer estos informes de sostenibilidad, al no tener un marco de reporte propio, no ayudaban a la comparabilidad. Es decir, que cada uno, o sea, en todos los años, EY, que es una de las empresas para las que yo trabajé anteriormente, elabora un estudio en el que se comparan los informes de las empresas del IBEX 35, que son las empresas de la bolsa española más grandes, y comparan la forma de reporte de la Ley 11/2018. Solo para temas de brecha de salarios había, pues si había 35 empresas, yo creo que había 27 formas diferentes de reportar la huella, la brecha de salarios entre hombres y mujeres, lo cual os podéis imaginar que no ayuda absolutamente a nada, simplemente a que cada uno reporte la información un poco como le dé la gana. Entonces, ¿qué pasó? Que desde la Unión Europea se dieron cuenta que era necesario una nueva directiva y por eso se aprobó en 2022 o 21. Si Chacho pasa la slide, igual lo puedo comprobar. 2022, justo. Se aprobó la CSRD, que es una directiva que lo que buscaba era mejorar la NFRD y aumentar su alcance. El alcance pasaba a ser similar al de la 11/2018, es decir, empresas de más de 250 empleados con facturación de más de 40 millones de euros o activos de más de 20 millones de euros. También aplicaba a pymes cotizadas, o sea, que estuviesen en bolsa, y empresas no europeas con ingresos superiores a 150 millones de euros en la Unión Europea y una filial de un tamaño significativo. Además de esto, se elaboran unos marcos de reporte propios, que se llaman los SRS o los NEIS en español, que utilizan estándares como GRI, como TCFD, como IFRS, para ayudar a las empresas a que todos utilicen unos parámetros similares para reportar y favorecer la comparabilidad. Además de este marco de reporte, también se han desarrollado un marco de reporte muy concreto que se llama, bueno, es un marco de reporte voluntario para pymes, lo cual ayuda también a que de forma voluntaria empresas muy pequeñas puedan dar pasos para estos informes de sostenibilidad.
Este marco para pymes se parece mucho a la 11-2018, aunque bueno, tiene diferencias, pero vamos, es bastante similar. Y después también otro punto adicional de esta CSRD es que añade esa verificación obligatoria igual que la 11-2018, pero se espera que en próximos años la auditoría sea igual de exhaustiva que la de cuentas anuales, o sea que es revisar al dedo toda la información disponible. ¿Qué pasa con esta directiva? Que, como os digo, clima geopolítico tenso, se necesita algún cambio y empiezan a salir informes dentro de la Unión Europea en los que se habla de la preocupación sobre la competitividad de empresas europeas al estar centrándose mucho, según decían, en temas de sostenibilidad. Entonces, por esta razón, a finales de febrero, principios de marzo, se publica una propuesta de cambio de ciertas regulaciones europeas en cuestión de sostenibilidad, que se llama el paquete Omnibus, que es la slide siguiente, Chacho. El objetivo principal es, como os digo, simplificar la CSRD y además de otras regulaciones en materia de sostenibilidad para mejorar la competitividad de empresas europeas. El alcance ya pasamos de 250 empleados a 1000 empleados con sus consecuentes criterios económicos. Pasa a ser de empresas, aplicar en empresas no europeas con ingresos superiores, hemos pasado de 150 a 450 millones de euros y ya para el resto de empresas y pymes es completamente voluntario. También busca que el marco de reporte, que eran las SRS, se simplifiquen. Es cierto que si nos ponemos a leer los estándares, que yo los tengo aquí mismo, y es esto es mi dedo, un poco para que os hagáis una idea, es un marco de reporte bastante complejo, bastante, bueno, muy concreto. Pide cosas que es verdad que para una empresa que es, digamos que está en un nivel medio de gestión de sostenibilidad es difícil. Entonces sí que buscan simplificarlos, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, ahí está la propuesta. Y ya la verificación ya elimina completamente la opción de una auditoría exhaustiva. A día de hoy no sabemos qué va a pasar con este Omnibus, no tenemos ni idea. Estamos esperando a ver qué dicen los grupos parlamentarios. Es verdad que los de derechas están más a favor de simplificar toda la CSRD, los de izquierdas están intentando que se mantenga como estaba o que se simplifique lo mínimo posible, pero la realidad es que estamos, tanto consultores de sostenibilidad como empresas, en un limbo porque no sabemos lo que nos viene. Así que no os puedo decir mucho más, la verdad. Y ya pasando del tema de marcos de reporte, pasamos a la fase 2, que es el análisis de materialidad. Lo comentaba antes, en la parte de GRI, el análisis de materialidad es un proceso al que te ayuda a identificar qué temas son relevantes para tu empresa. Es decir, si yo tengo, como os decía antes, yo tengo operaciones en España, no tiene sentido que yo esté reportando información sobre comunidades indígenas, porque en España no hay, pero en Argentina sí. No es lo mismo, no me van a pedir lo mismo si soy una empresa de servicios como una consultora que si soy una industria intensiva en emisiones y en uso de recursos. Entonces, lo que nos ayuda este proceso es a identificar dentro de todos los temas relevantes cuáles son relevantes para mí. Para eso tenemos que entender el contexto externo. El contexto externo es las tendencias del mercado, es a dónde va la regulación, es qué están haciendo las empresas de competencia de mi sector a nivel nacional y global. En definitiva, entender qué está pasando a nuestro alrededor. La parte del contexto interno es entender cómo yo como empresa estoy gestionando, cómo la empresa está gestionando la sostenibilidad y bueno, pues entender las políticas que hay en marcha, los procesos que se establecen para cuidar de esos temas de sostenibilidad. Y ya por último, entender qué piensan mis grupos de interés sobre estos temas, qué es lo que qué les parece más relevante, cómo les afecta a ellos. Entonces, una vez que tenemos esta idea general de lo que es la sostenibilidad en el entorno, podemos pasar a
identificar estos temas. Tenemos dos formas diferentes de hacerlo. Una es una materialidad simple, que es la siguiente slide, en la que identificamos, por un lado, cuál es la relevancia para el contexto externo, es decir, las tendencias, los competidores y los grupos de interés externo, y cuál es la relevancia interna, es decir, cómo estoy gestionando yo, a qué le estoy dando más importancia a mi gestión y qué es relevante para mis grupos de interés interno, que son pues, los directivos, los empleados y, bueno, a veces en algunas ocasiones se meten los accionistas también como grupo de interés interno, pero bueno, esto es discutible. Chacho, me has quitado otra vez. Me entra un mensaje y se me sale. Como no uso nunca Zoom, no sé cómo se hace para un segundo. Ahí está, se me sale cuando me entra un mensaje, se va. Ahí está. Todo tuyo. Vale, esto que os copio aquí es un informe de sostenibilidad de Grenergy, que es una empresa de producción de energía renovable que tiene operaciones en Argentina, por cierto. Que lo hice yo hace pues, 5 años aproximadamente, en el que podéis ver es la diferencia, por un lado, la relevancia externa y por otro, la relevancia interna. A continuación, tenemos la materialidad doble. La diferencia principal Bueno, la diferencia principal entre la simple y la doble es que en la simple únicamente estamos evaluando la relevancia de cómo mi empresa impacta en los diferentes temas y en la doble, que es la siguiente slide, evaluamos no solo el impacto, ya da igual que sea interno o externo, sino también la parte financiera, que es decir, cómo esos temas me afectan a mí como empresa. Esto está cogiendo mucha relevancia porque GRI ha actualizado su estándar que habla de materialidad y ha propuesto la doble materialidad como forma de análisis de temas significativos y además la CSRD, que la mencionábamos antes, también ha puesto como obligatorio el análisis de temas de gran importancia de esta forma. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos, porque también podemos hablar mucho tiempo de esto, lo que busca es identificar los impactos, los riesgos financieros y las oportunidades financieras de las empresas en las diferentes cuestiones de sostenibilidad y en base a eso se las valora en base a estos criterios que tenéis a la izquierda y según esas valoraciones se identifica cuáles de los temas son más importantes o menos importantes. Esto viene del informe de sostenibilidad de Acciona de 2024, que Acciona, para los que no la conocéis, es una de las empresas de infraestructura más grandes de España que tiene operaciones absolutamente en todas partes. Entonces, bueno, pues esto es una idea de la materialidad. Si pasamos a la siguiente, ya nos metemos en la fase 3, que es la parte de recopilación de información. Es decir, una vez ya tengo claro mi propósito, quiénes son mis grupos de interés, qué marco de reporte voy a utilizar y cuáles son mis temas materiales, empiezo ya a recopilar la información, es decir, todo lo que voy a incluir en mi informe. Para eso os he puesto unos ejemplos, simplemente para que podáis entender cómo recopilar esa información, que es la siguiente slide, en la que, por ejemplo, hablamos para temas medioambientales, diferenciamos entre información cuantitativa, que son datos, la datita, y por otro lado el cualitativo. La cuantitativa la sacamos de facturas de energía, facturas de agua, facturas de otros suministros, de los albaranes de recogida de residuos. Por ejemplo, si una empresa tiene contratada a otra para la recogida de los residuos de manera semanal, vamos a decir, esa empresa de recogida de residuos probablemente le entregue una hoja en la que diga, vale, he recogido tantos residuos de este tipo. Eso sirve también. Todo esto es muy importante para de cara a la fase 5 tener claro de dónde viene esta información. La parte cualitativa viene de análisis de riesgos ambientales o de iniciativas que se hayan desarrollado, también de políticas, por ejemplo, recursos humanos, encuestas de clima que se hayan hecho en las empresas. Entiendo que quizá en pymes es más complicado esto porque quizá no hay unos sistemas establecidos tan rigurosos, vamos a decir, como en empresas grandes, pero bueno, siempre se puede recoger de algún sitio. Entonces, bueno, pues simplemente para que entendáis que la información de diferentes temáticas, tanto la cuantitativa como cualitativa, viene de información que tenemos disponible.
Si pasamos a la siguiente fase, o sea, la última, bueno, la cuarta, perdón, es la fase de estructura y redacción. Aquí yo esto se lo dejo más a Chacho, que es mucho más experto que yo en comunicación de sostenibilidad como tal, pero quería enseñaros aquí unos ejemplos de diferentes informes de sostenibilidad. Este es el de Tony's Chocolonely. Tony's Chocolonely es una empresa de Países Bajos que fabrican tabletas de chocolate, que si no lo habéis probado, os invito a que lo hagáis porque especialmente el de caramelo salado es increíble. Y esta empresa hace su informe de forma voluntaria. Veis que también la forma de expresar la información es diferente, no es un informe como tal, es mucho más llamativa, acerca muchísimo al público, y también a la izquierda estáis viendo lo que es su índice de contenidos. Hablan primero de temas generales, después hablan de temas sociales, medioambientales, y ya después pasan a la gobernanza y a los temas financieros. En la parte de abajo, que no se ve muy bien la verdad, pero se ve como el índice de contenido marcos de reporte como GRI, y después pone TKPI, que es simplemente una referencia a un indicador interno que ellos tienen para medir cosas que son relevantes para ellos, pero que no provienen de ningún marco de reporte. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de informe de sostenibilidad voluntario. El siguiente que tenemos es el de Acciona, que ya os lo enseñaba antes en la materialidad, pero como veis, este informe sigue lo que es la ley. O sea, esto es un informe que busca el cumplimiento con la ley, la CSRD. Es mucho más sobrio, tiene más pinta de informe como tal, de una cosa así como un poco más aburrida. Y en la parte de abajo lo que veis es ese índice de contenidos donde se explica dónde se puede encontrar la información de cada uno de los SRS de la ley. Y ya el último es el de BBVA, que tiene una intención mucho más financiera. A la derecha vemos unos requisitos de TNFD, que habla, por ejemplo, de capital natural. Esto es un mapa de calor, de impactos y dependencias de BBVA en relación con la naturaleza para identificar qué es relevante para ellos. Y a la izquierda veis cómo se sigue la estructura de los IS. Ahí pone NI y F, pero es simplemente la traducción en español de IFRS. Entonces, aquí lo que vemos es una comparación entre dónde están la información de los NEIs, que son los SRS, que también es lo mismo, con la información de los IFRS. Entonces veis que el informe de BBVA también tiene un toque mucho más financiero, porque al final BBVA es un banco y necesita enfocarse en finanzas. Y ya lo siguiente, lo último, sería la fase de validación y verificación. Ya lo comentábamos antes, que un informe, si no se valida, si no se verifica la información, no vale para nada, porque yo te puedo haber contado lo que me da la gana. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, pero si ese informe tiene una validación por una persona externa o por una empresa externa, ayuda a que la gente o los grupos de interés confíen en la información que yo estoy dando. Y ya para cerrar, le devuelvo la palabra a Chacho, que os va a animar otra vez después de esta parte mucho más técnica. Yo quería destacar que estamos hablando de comunicación y que es muy importante, y bueno, yo me dedico a esto, no os voy a contar realmente lo importante que yo creo que es, pero es cierto que si hacemos informes de sostenibilidad, da igual que hagamos informes de sostenibilidad si realmente no gestionamos la sostenibilidad dentro. Ahora estamos viendo mucho con el tema de la Ley 11/2018 en España, que hay empresas que lo hacen realmente porque les toca, porque les obliga. Y ves que año tras año el informe de sostenibilidad es exactamente el mismo. No cambian casi que ni una coma, porque no hacen nada para gestionar la sostenibilidad, porque no les ven el valor, aunque, como Chacho dice, tiene un valor increíble, pero bueno, no ven el valor a comunicar todo eso. Incluso sí que es verdad que ellos pueden hacerlo, pero no le ven el valor. Con lo Cabal. cual, si yo hago muchos informes de sostenibilidad, pero no gestiono la sostenibilidad dentro de mi empresa, no valido para nada, porque voy a repetir la información absolutamente todo el rato. Y una empresa de inversión que venga a verme y me pida mi informe de sostenibilidad, ¿va a confiar realmente en mí si yo no paro de contar lo mismo año tras año? No tiene ningún sentido.
Así que nada, yo os dejo ahora otra vez con Chacho, que os vuelva a dar un poco de alegría al cuerpo. No, si lo has hecho genial, Mari. Lo que pasa es que es un tema árido. Sí. Es muy técnico, sí. Bueno, pero lo hiciste genial. No, pero ahí haciendo un puentecito es importante también entender eso, que digo, es una oportunidad de Ujú. vuelta, es lo de los caballos. Sí. Ellos no lo quieren hacer y no pasa nada, si simplemente tu negocio se va a reducir, como todo, ¿viste? O sea, las ideas no desaparecen, se achican, se agrandan, pero siguen estando ahí. Sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo lo que Sí. había hace miles de años, sigue pasando, pasa de formas diferentes, pero sigue pasando. ¿Entendés? Ujú. Entonces, es donde querés estar, como en un negocio. ¿Qué querés? ¿Es un negocio para sobrevivir todo el día? ¿Querés una empresa? ¿Querés una multinacional? Depende de la aspiración que tengas, es donde te vas a ubicar. Lo que me parece importante, y principalmente para Argentina, es que nosotros siempre en Argentina como que hemos ido más atrás, ¿viste? Y al ir más atrás, hoy es una ventaja competitiva. Yo lo veo así, yo lo hablo mucho esto en mi tierra natal en Mendoza. Lo veo que es Ujú. una ventaja competitiva porque no tenemos la infraestructura que tiene el norte, en la que invirtió billones de euros y no puede deshacerla de hoy para mañana. Nosotros no la tenemos. Entonces, como no la tenemos, es más fácil saltar, en vez de si estamos en los 60 o en los 70 a nivel de infraestructura, saltar a 2026 y no al 80, al 90, al 2000, al 2010, probando un camino que ya no funcionó. Ese camino es el camino de la antigua economía, ¿viste? Entonces, ¿para qué vas a hacer eso? Por eso Latinoamérica tiene un papel clave para mí. Nosotros, al menos, trabajamos hace mucho tiempo con Latinoamérica en sostenibilidad, clave somos mucho más rápidos, más eficientes, tenemos menos trabas y Argentina, bueno, Latinoamérica en general, está muy adelantada en temas de sostenibilidad. Muchísimo. Somos muy innovadores ahí. Estamos llenos de ideas, llenos de soluciones. Hay un montón. Lo que pasa es que no tenemos la escala todavía. Pero Ujú. el talento está. Y bueno, un poco lo que decía Mary antes, o sea, es una herramienta el informe de sostenibilidad, ¿viste? Puede ser como la de Acciona, que bueno, es una empresa que lo hace para ser accionistas, pero también puede ser una pieza de comunicación, que es un poco lo que yo les quería mostrar, ¿no? Está este informe de sostenibilidad que me encanta, que es un informe de sostenibilidad que hicieron para LG Chemicals, que son coreanos, todo coreano es o Samsung o LG. Y ya hacen todo, aparte, ¿viste? Tienen bueno, esto es la parte química de LG. Y, y nada, el estudio de diseño que lo hizo un laburo impresionante porque lo convirtió como en una especie de brújula, ¿no? Y de guía hacia cómo reducir, ¿no? Si vos lo ves, funcionaba como un compás. Al ser tan lindo, al ser tan bien diseñado, el objetivo que ellos tenían también era justamente enamorar a los accionistas y que todos los stakeholders les llamaran la atención. Es hermoso, ¿eh? ¿Y esto qué hizo? Como es hermoso, todos los blogs de arte, de diseño, de sostenibilidad, preferían nombrar este informe como ejemplo a los otros que vimos antes. ¿Y eso qué pasó? Y le da visibilidad, le da credibilidad, porque un poco lo que decía Mariana antes, te validan otras fuentes. ¿Entendés? No alcancé a encontrar otros ejemplos, pero hay ejemplos de reportes de sostenibilidad hermosos, súper creativos, súper divertidos, que son herramientas. Hay uno que es una web entera, toda la web la convirtieron en una en el informe de sostenibilidad. Hay muchísimas formas de hacerse. Lo importante es que lo entiendan que es una excusa, una herramienta que tenés para diferenciar tu marca, ¿no? Para que tu empresa tenga algo que decir nuevo en este mundo y que por lo menos lo empiecen a tener en cuenta. A mí me pasa, yo tengo Felicidad y tengo una fábrica de cerveza en Mendoza, 23 Ríos se llama, vamos el chivo ahí. Y 23 Ríos, o sea, uno de los socios nuestros, es un socio que aparte tiene otros negocios. Y en esos negocios que tiene, les cuento esto porque me parece que hace sentido a que entiendan el impacto, cómo te va a llegar tarde o temprano, ¿no? Este socio siempre me decía, no, chacho, vos te estás en esto de la sostenibilidad, eso acá, Mendoza no va a llegar nunca, eso es de Europa, eso estás en otro lugar, esto a mí no me va a pasar. Esto fue hace como unos 5 años esta conversación, que yo ya estaba con el tema bastante metido. Le decía, nuestra cervecería está en camino a ser B Corp, hemos reducido la huella hídrica, trabajamos con impacto social a full, hacemos alcohol, que no es bueno, pero un montón de otras cosas sí, trabajamos muy bien la circularidad. Bueno, entonces en esa charla, él siempre como ahí viene el de la sostenibilidad, me decía mi socio. ¿Viste? Y hace 2 años
Llego y me dice, a vos te estoy esperando, hijo de porque mirá lo que me ha pasado. A mí todos los años me compraba, una multinacional me compraba la uva para hacer su vino. Yo trabajé en esa multinacional, entonces tenía la relación y me compraban a mí. Vinieron este año y me dijeron, che, Edu, ¿qué estás haciendo a nivel sostenible? Nada. El año que viene, si no haces algo, no te podemos comprar. No te puedo comprar. O sea, no es que, no, vamos a ver, no te puedo comprar, tengo que elegir otro proveedor. Y a ver si tiene que ver. ¿Por qué? Porque esa multinacional cotiza en bolsa. Y como cotiza en bolsa y cotiza en bolsa en Europa le piden unos requerimientos y le piden niveles de compromiso en todos sus proveedores. Entonces le termina impactando a un proveedor en Mendoza, Argentina, porque hay una regulación europea. Y él se perdió el negocio, no alcanzó, me pidió ayuda, pero le dije, si no vas a no quería invertir, le digo, si no invertís algo, estás muerto. Yo te dije allá atrás que podías hacer riego por goteo, que podías tener un trabajo más sostenible dentro de tu empresa, todo lo que están haciendo, que tuvieras un plan de sostenibilidad, por lo menos. Yo te ayudo a hacerlo, soy tu socio y te lo hace gratis. Bueno, obviamente lo empezamos a hacer y estamos en ese proceso, pero ese negocio se lo perdió. Está buscando otro negocio. Y eso va a ir pasando cada vez más. Cada vez más lo estamos viviendo, las empresas se están asociando, las grandes, los grandes monstruos se están uniendo y ellos han comprado esto. No porque quieran salvar el mundo, es porque quieren hacer más dinero y ven que acá hay más dinero. Y acá hay una posibilidad de seguir sobreviviendo haciendo más dinero. Y ahora sí vamos a hablar un poco del negocio. Es el segundo, es el segundo slide. No voy a hablar de negocio puntualmente, así porque me parece que no me siento calificado para eso. Sí, si fuéramos en un workshop lo podríamos hablar, pero como esto es medio monólogo, vamos a hablar de la parte del negocio que me toca a mí, ¿no? Que es la de cómo hacemos para que no nos peguemos un tiro en el pie haciendo comunicación sostenible. La primera greenwashing, ¿viste? El greenwashing es una práctica que muchas veces lo hacen sin querer, no lo hacen queriendo, ¿viste? No, mira, acabamos de reducimos el plástico, o nuestro plástico reciclado. Sí, pero tu problema no es el plástico, tu problema son las emisiones de CO2 porque es una fábrica química. ¿Entendés? O sea, el plástico, sí, la bolsa de la basura ahí la van a solo. O pusimos placas solares en toda nuestra instalación. Sí, pero vos haces galletas y tus galletas están hechas de un plástico que no se puede reciclar porque tiene aluminio. No estás resolviendo, no salgas a gritar eso porque tu problema es más grande, no hables del sol. ¿Eh? Entonces, en el greenwashing hay un caso, para mí icónico, que es el de Volkswagen, ¿no? Volkswagen cuando hizo el conocido Dieselgate en el 2015, creo que fue el 2016, yo trabajaba con ellos, así que sabes cómo lo disfruté. Lo siento, Volkswagen, si estás viendo esto. Los tipos les mintieron a la gente y les decían que sus coches eran súper sostenibles y que eran súper ecológicos y que emitían menos. Habían modificado unos sensores en el cañón de escape, salieron por todos lados. Habían hecho pruebas con monos, o sea, habían hecho asquerosidades humanas, intentaron hacer gente correr respirando bueno, un desastre lo que hicieron. Y es muy loco lo que pasó porque si bien recibieron una piña terrible, salieron adelante igual, ¿eh? O sea, pero porque es Volkswagen. No todo el mundo puede recuperarse. Igual después Toyota se los comió. Pero digo, recibieron mucho impacto. Perdieron, para empezar, entre 4 billones que fueron las pérdidas operativas, pues tuvieron que cambiar las cosas que habían hecho, y los 16 billones que habían alocado para los juicios y todo lo que les digo. En Estados Unidos les tocó pagar 14 billones que obviamente los americanos, si esto lo hubiera hecho Ford, no pasaba nada. Pero como lo hizo una empresa alemana, aprovecharon para mostrar el camino. Y el precio de la acción cayó un 21% por este error. ¿Entendés? O sea, no creo que en los que estemos en la conversación nos podamos levantar con una pérdida de un 21% y esos números que nos caen. Estos pibes son Volkswagen y se pueden levantar, pero la mayoría no se puede levantar. Es muy difícil jugar con el greenwashing, ¿no? Entonces, para no caer en esa trampa tonta, hay que hacerse 3 preguntas nada más, si no es muy difícil. ¿Eh? La primera, lo que decís, ¿está respaldado por acciones concretas? O sea, lo que vas a hacer el claim. ¿Es concreto? ¿Es real eso? Hay miles de ejemplos ahí de esto está todo hecho de plástico, de papel y lo abrís y adentro hay plástico. Esto es 100% plástico reciclable. ¿Es realmente? ¿No tenés este tipo de plástico? Redujimos a cero nuestras emisiones. No se puede reducir a cero. Es imposible. Existir produce impacto. ¿Entendés? Entonces, hablar de cosas absolutistas no es el camino, ¿no? O sea, es hablar de estamos en un proceso, esto es un camino. Qué sé yo.
Segundo, Francia. Y después, eso lo podemos demostrar, ese impacto, lo podemos demostrar con datos. O sea, le podemos poner datos a ese impacto. Lo podemos bajar a datos. De ahí viene la importancia del reporte de sostenibilidad. Nosotros siempre vamos, el primer paso para la sostenibilidad es medir. Lo primero que tenés que hacer siempre es medir. Tenés que entender dónde estás. Cuando medís, instintivamente nos pasa todo, queremos mejorar. ¿Entendés? Si vos todos los días controlás cuánto haces una cosa, el otro día la querés mejorar. Si vos te pesás todos los días, está comprobado, bajas de peso. O sea, si vos todos los días medís, vas a bajar. Y lo importante, si vas a bajar, es que vas a bajar gasto. O sea, está linkeado directamente a un beneficio económico. Vos empezás a apagar las luces de tu local, o empezás a cambiar las luces para que las luces no sean las incandescentes, sino que sean las de LED. Empezás a hacer cualquier tipo de mitigar el impacto, tiene un beneficio económico directo que estás ahorrando energía, estás ahorrando reparar, estás ahorrando siempre. Entonces siempre vas a tener un beneficio. Bueno, y la tercera, que es la parte que a mí más me toca, que es el tema, la historia que estás contando, ¿tiene que ver con lo que vos haces? O sea, tiene que ver con tu negocio. Pasa que muchas veces las empresas no saben lo que hacen, simplemente creen que están ganando plata y lo hacen por su plata. No, vos tenés un rol dentro de la sociedad. Te guste o no te guste, vos tenés un rol dentro de la sociedad. Y esa es la historia que vos tenés que contar. Tenés que contar cuál es tu rol dentro de la sociedad. Que vas a ganar guita, sí, pero porque le cumplís un rol a la gente, le ayudás a la gente o a las otras empresas, si eso es un B2B, a resolver el problema. Entonces, tu historia, lo que vas a contar de sostenibilidad, ¿tiene que ver con eso? Si no tiene que ver con eso, no lo cuentes. Hacelo, pero no lo cuentes. Hacelo porque te van a poner reglamentos. Hacelo porque tus clientes te van a querer buscar en internet y van a decir, che, esto yo lo estaba comprando, pero no sé si son buenos. Y te van a encontrar y te van a dejar de comprar o dejar de consumir. Pero que no sea tu bandera la sostenibilidad porque sí. Si no está en tu negocio, no lo hagas. Habla de tu negocio, pero hace la parte de sostenibilidad. Porque al final lo que queremos hacer es competir, ¿no? Nosotros estamos en un sistema capitalista y el sistema capitalista, nos guste o no nos guste, hay que competir, ¿no? De eso va. Si entendés que la comunicación te puede ayudar, te estás metiendo en ese blue ocean que les decía antes, ¿no? Como les decía, hacer ese cambio desde nivel comunicacional es lo más fácil que hay, ¿no? Pero para eso necesito explicarles cómo funciona la creatividad eficiente. ¿Ah? Porque todos, bueno, hay que comunicarlo. No hay que comunicarlo si lo vas a hacer mal. Si lo vas a hacer mal, es un tiro en el pie. Lo tenés que hacer bien, porque si no, te va a producir problemas, ¿no? Entonces, les voy a dar una mini clasecita de 10 minutitos, 20 minutitos de cómo funciona la creatividad eficiente. ¿Ah? Y cómo eso lo podemos usar para utilizar recursos. Entonces, vamos a hablar de qué es una idea, ¿no? Una idea, esta es una fórmula matemática científica. A esto te va a encantar, Mariña, mi ciencia. Una idea, lo que tiene básicamente es un impulso, ¿no? Es decir, se me ocurrió, ese es el impulso. Y una vez que eso pasa, se empieza a formar la idea y tiene dos partes la idea. Una parte es el concepto y otra parte es la ejecución. El concepto, perdón, el concepto es nuestro punto de vista sobre el tema que vayamos a hablar. No sé, vamos a usar el ejemplo más clásico del mundo, Nike. ¿Cuál es el concepto de Nike? Just do it. ¿Qué significa? Ellos lo que quieren es, dale, flaco, movete. Su visión sobre el negocio es, vamos a hacer que la gente se ponga en movimiento. Hicieron ese concepto, just do it. La ejecución, si vos ves las ejecuciones de Nike, siempre son de superación. ¿Ah? Yo me tengo que forzar. Nike lo que te dice Just Do It es enfrentate a tu adversario, incluso si ese adversario es vos. Si vos ves eso todo el tiempo, todas las publicidades de Nike hacen lo mismo. ¿Ah? Es un enfrentamiento a un adversario. Muchas veces ese adversario es uno mismo. Entonces, eso es cómo funciona una idea, eso es las partes que tiene una idea. Si a eso vos le pones guita en medios, o sea, le pones publicidad en medios, ya está, ya ahí te va a ir bien, porque vas a tener un concepto con una ejecución por medio, ¿no? Ojalá fuera fácil. O sea, hay una trampa, porque si no lo haría todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Es que el 99% de eso es cacona. ¿Por qué? Porque no conecta con la gente. ¿Por qué no conecta con la gente? Porque no la entendés. No estás pensando en las personas. No estás pensando en lo que a esa persona le produce una emoción o una novedad. Son las dos grandes barreras, no hay más.
O me provocas una emoción, que al final la novedad provoca emoción, o sea, lo más importante es la emoción, pero la novedad, por eso siempre en la publicidad están buscando cosas nuevas o formas nuevas de hacerlo. No es porque son locos creativos o porque quieren fumar marihuana, no, es porque necesitan de la novedad para producirte una emoción. Y si yo te produzco una emoción, vos me vas a recordar más. Así funciona. Ustedes no se van a acordar nada de esta charla, nada. Se van a acordar del segundo Francia. ¿Por qué? Porque te produce una emoción, te hace recordar ese momento, te hace conectar conmigo. De eso te vas a acordar. Ni te vas a acordar ni cómo me llamaba. Pero te vas a acordar, hay un loco ahí de Mendoza que estaba en Madrid y hizo un chiste de Francia. Sí, habló una española también. Con el tiempo eso se va a ir yendo. Las emociones que te fueron entrando son las que se van a quedar, ¿no? Esas son las que hacen la buena publicidad. Por eso somos buenos los argentinos. Pues sabemos contar muy bien esa historia, porque sabemos emocionar. ¿Eh? Y las emociones son muchas, no es que me haces reír o que me haces llorar, hay millones de emociones, es un canvas las emociones. Pero ¿qué hacen las marcas? ¡Comprame! ¡No te lo pierdas! ¡Único! ¡Nuevo, nuevo, nuevo! Eso no funciona. ¿Entendés? Eso tiran plata como locos, porque tienen otra estructura que hacer. Ustedes son pyme, no cometan este error porque no va a ningún lado. Este sí va. Es preferible uno de estos que 1000 de acá. 1000 de acá. ¿Viste? Estás en una juntada y hay uno que está siempre callado y cuando dice algo la pone siempre. Ese tenés que ser vos. No tenés que ser el que está todo el tiempo hablando y gritando y decir, ah, no sabes lo que me pasó, no sabes lo que. Que aburrís, es molesto. La primera vez puede ser interesante. La segunda ya no te quiero tener cerca. Ya me molestás. Y más hoy como está la cosa. Que estamos, no aguantamos más de información o de datos. Entonces, preferible poco y bueno que mucho y malo. ¿Mm? De vuelta. Hoy encima vivimos adictos a la novedad. O sea, el chute de dopamina que nos da el scroll infinito es muy difícil de frenar. Uy, boludo, y Ucrania la invadió Rusia, se va toda la mierda. Ah, mira el gatito. Y ya está, se fue, y ya estoy en otra cosa. ¿Entendés? Entonces necesitas algo que te frene mucho. Imagínate tu publicidad entre medio de todo lo que está pasando ahora. Se están pasando cosas increíbles. Imagínate lo que estás haciendo vos. ¿Usted cree que te va a atacar diciendo, no, ahora nosotros tenemos más megas? No, ahora nosotros contratamos 4 personas más. 3 chances. Tienen que encontrar otra forma de contar. ¿Mm? Esto, la famosa de Maya Angelou, que es lo que les acabo de contar. Y esos son los. O sea, si vos empezás a trabajar en la novedad o empezás a trabajar en algo que te llama la atención, cuando ves algo, eso te recuerda, de vuelta, acá, ves estas imágenes, qué lindo. Hay una que te va a recordar más que otras, ¿entendés? Hay una que te va a llamar más la atención que otras. Y eso es normal. Ese punto de vista es el que te ayuda a hacerlo relevante. O sea, no sé, si vos hablás de vuelta de deporte, cuando apareció Nike o cuando apareció Apple, de hecho el gran Apple, estoy usando los más grandes porque puedo usar ejemplos puntuales o míos, de otros, pero parece que esos son inconsciente colectivo y para no gastar mucho tiempo usemos eso. Pero por ejemplo, cuando Apple lanza su computadora, ellos dicen think different, ¿no? Pensá diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo usaba PC. Pero ellos tenían una creencia de que eso era una mierda, de que PC era malo, era mala la operativa, era malo el diseño, era mala la calidad. Ellos creían totalmente en el diseño, creían en la libertad de pensamiento, creían en salirse ahí, por eso hicieron lo que hicieron y por eso hacen la comunicación que hacen y por eso el producto. Y es la compañía más importante del mundo hoy en día. Ahí de Nvidia, pero lleva décadas eh, dominando, porque tiene una visión de marca única. No, no quiere ser Microsoft, que Microsoft es, quiero hacer lo que hace cualquiera. Ah, ahora hacen AI, me voy a AI. Ahora hacen este, me hago. ¿Entendés? No, no tiene tanta identidad de marca Microsoft como la tiene Apple. Y tiene que ver con por su punto de vista. Esto es importante, cuando van a comunicar sostenibilidad, casi todo el mundo usa lo mismo, por eso me vine para este lado, porque mis hijas me decían, ¿qué estás haciendo? Y digo, bueno, che, yo soy bueno comunicando con la gente, me voy a la sostenibilidad, y eran todo arbolito, hojita, pajarito. No funcionó, flaco, vienen haciendo eso de los 70 y no fuimos a ningún lado, se nos está prendiendo fuego el mundo porque ustedes estaban con los pajaritos, no le importa a la gente eso. A mí me importa, a la gente no. A la mayoría de la gente quiere saber cómo salió Boca, quieren saber qué se van a poner este fin de semana, si se juntan con los. Están en eso, ¿entendés? Hablales de esa forma, no le hables de la otra. Este es un típico propósito de cualquier marca del mundo, ¿no?
Estamos comprometidos con la protección del planeta para futuras generaciones. Juntos podemos continuar nuestro camino hacia la sostenibilidad, enfrentando el mayor desafío de nuestra era para construir un mundo mejor, que sea bueno para el medio ambiente, nuestras comunidades y para los negocios. Esto lo dicen el 99,9% de las marcas. Metete y lo vas a ver en todos los... Es una poronga pinchada en un palo, boludo. O sea, no sirve para nada, no sé qué me estás hablando, no sé qué es ese mundo mejor. Hitler quería un mundo mejor, no entiendo qué me hablaba de la comunidad, que somos los millonarios. O sea, necesito que me lo bajes, ¿eh? Que necesito que esto me lo hagas, que me dé. Entonces ahí es donde vuelve a funcionar esto. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué vas a poner? ¿Una florcita? No va a funcionar. Tienes que encontrar otra cosa. ¿Qué vas a hablar de sostenibilidad y vas a poner el símbolo de reciclaje? No, es más. Y lo grosso es que nadie está pensando ahí, muy poca gente pensando ahí. Cuando esta charla la hago con creativos, que son mis antiguos partners, les hago siempre a todos el mismo ejercicio. Le digo, ¿cuál es el icono de la sostenibilidad? ¿Cuál es el icono de la sostenibilidad? Y todos empiezan, el de reciclar. Le digo, no, eso es el de reciclaje. La palomita de la paz, es de la paz. Y se quedan hace un rato y le digo, no existe. No hay un icono de la sostenibilidad. Vos imaginate que como diseñador o como creativo, estás ante la oportunidad de crear la Paloma de la Paz. Estás ante la oportunidad de crear el disco Pare. O sea, estás ante la oportunidad como creativo de crear algo que va a definir la humanidad. O sea, tenés eso. Y mientras estás eligiendo hacer ahora Fanta sabor Toroto. Entonces están en otro lado. Por eso necesitamos más gente creativa de este lado. Entonces, les tiro unos tips de cómo pueden laburar cuando tengan que hacer comunicación ustedes con sus empresas y tengan que hablar de sostenibilidad o en general. La primera es entender quién está del otro lado. Vos no sos el que compra, es otra persona, no tiene nada que ver con vos. Fíjate quién es el que te compra o quién es el que te consume. No creas que sos vos, tu amigo, no. Investigalo, entendelo realmente. Y muchas veces no te va a gustar, no pasa nada, es así, chicos. ¿Mm? El segundo, hace que sea diverso, que no hable uno solo. Mientras más gente habla, siempre es más interesante. Tener varios lados de la marca, no solamente un lado, ¿no? Sé claro, cuando decís un mundo mejor, ¿cómo es un mundo mejor? ¿A qué te referís con un mundo mejor? Entonces, a mí me hincha las bolas cuando hablo de un mundo mejor de una forma terrible. ¿Qué es un mundo mejor? Si el que tenemos es buenísimo, que tiene un montón de quilombos, claro que sí, pero nunca estuvimos mejor que ahora. ¿Entendés? Entonces, ¿yo cuál es el futuro que quiero? Este, sin que se muera tanta gente, sin que se mueran tantos animales, sin que tengamos el impacto que tenemos. Porque está buenísimo el mundo que tenemos. Ustedes están en Argentina, yo estoy acá, es una locura. Es fascinante, es espectacular. Hago clic y me traigo en la casa, me lo compran. Es buenísimo, todo está buenísimo. Pasa que destruye nuestro medio ambiente. Hace que la gente sufra porque está mal pagada, unos se quedan con toda la guita, los otros la pasamos como el culo, eso no está bueno. Arreglémoslo. Ese es el mundo mejor para mí. Pero cada uno tiene uno. Pero bájalo. ¿Cuál es el para tu marca? ¿Cómo ve tu marca ese futuro? Así lo ve Felicidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No? Después de eso, aclarar el mensaje. El mensaje metelo dentro de un marco. No lo hagas genérico, abstracto. No, no, bájalo. Eviten la palabra sostenibilidad. Cuando hablen de sostenibilidad, digan, ¿qué querés hacer? Yo vendo caños. Bueno, vos lo que querés hacer es vender caños para siempre. Eso es sostenibilidad. No es queremos ser una empresa más sostenible. No, queremos seguir vendiendo caños en el 2200. Ese es un mensaje de sostenibilidad sin decir sostenibilidad. ¿Entendés? Explica por qué. ¿Por qué querés seguir vendiendo caños en el 1200? Porque nosotros resolvemos un problema, toda el agua para que no se pierda, lo que sea, lo metemos en los caños. ¿Mm? Hacelo personal, toca a la gente, a tu cliente, siempre. Sé honesto, no versees. Exagera un pelín, no pasa nada, eso está bien. Mentir no va, pero la honestidad funciona muy bien. Eso, lo que decía antes, hacer que el futuro se sienta real, o sea, bájalo concretamente y no copies como lo dicen los demás. Hoy en día no les debe pasar, haces scroll, todo es igual. Todas las marcas son iguales, todas hablan iguales, todos tienen los mismos colores, todos tienen la misma tipografía, todos tienen el mismo diseño. Diferenciate, o sea, movete ahí porque te vas a sacar afuera. ¿Mm? Y efectivamente, si no cambias, yo creo que estás muy expuesto. Y acá es expuesta, el que quieras. Todos están expuestos, todos estamos expuestos. Podemos hacernos los giles, como se hicieron los giles de, no, eso lo de los caballos, lo de los autos no va a funcionar. Si vamos usando los caballos. Tu decisión, la decisión de cada uno de nosotros. ¿No? Y para ir cerrando, em, yo creo que hay
hay una cosa que tenemos que entender, que es que la sostenibilidad no es una cosa puntual. O sea, no vamos a llegar a la sostenibilidad. La sostenibilidad no es un goal, es un proceso. Y eso yo creo que hoy en día es el discurso más interesante que tenemos, ¿viste? Porque los discursos ahora, ganar, terminar primero, acá no hay eso, acá es simplemente mantenernos en el tiempo. Necesitamos mantenernos tiempo, necesitamos tiempo como especie. Si nosotros no cambiamos como estamos haciendo las cosas, nos quedamos sin el único planeta en el que hay posibilidad de tener esta conversación en billones de años luz a la redonda. ¿Entendés? O sea, ese es el juego. Yo no hablo mucho de vamos a salvar el planeta. El planeta se va a salvar, no necesita el planeta. El planeta es así y no estamos más. ¿Entendés? Ya ha pasado, ya han habido otras especies en el planeta que han dominado durante muchísimo más tiempo que nosotros. Nosotros, los seres humanos, le metemos todo lo que tenemos del Homo habilis o el Homo Pithecus hasta acá y hacemos un palo y medio, 1,5 millones de años con toda la furia. Los dinosaurios tuvieron 400 millones dominando el mundo, el año, el planeta. Imagínate, nosotros somos amateur y estamos por salir de la cancha. O sea, no es que vamos, no que pinta bien el partido, vamos perdiendo. Entonces, bueno, ponemos la pila o estamos afuera, ¿no? Los reportes son una muy buena herramienta, de verdad que son una buena herramienta para empezar a entender el pulso de tu empresa y ver dónde están las oportunidades. Si vos empezás a hacer trabajar muy bien un reporte de sostenibilidad, él mismo te da indicios de dónde hay oportunidades de negocio, de dónde hay oportunidades de mejora, si lo lees bien. Y lo otro, bueno, contraten buenos profesionales. De verdad que en este caso necesitan gente buena. No contrate a tu primo, te va a salir más caro. No, es que te me lo hacemos ahora, te va a salir más caro. A la larga te va a salir más caro. Busca buenos profesionales, está lleno de buenos profesionales. En la comunicación de sostenibilidad no hay tanto todavía. Pero agarrá gente de la comunicación tradicional, si querés, buena, y ponerlo a hacer sostenibilidad. Van a funcionar mejor. Que uno más o menos porque es barato. No lo hagas. En comunicación, en marketing, en lo que sea. Traten de trabajar con los mejores. Y eso es. Lo hicimos más rápido, 15 minutos antes. Sí se puede decir. Espectacular, espectacular. Bueno, a ver, gracias en primer lugar. No solo los conceptos son súper interesantes, sino me parece que el mensaje final de todo esto es que, digo, ¿cuál es hay un concepto de rentabilidad, ¿no? Atrás de toda esta agenda. Y lógicamente hace a nuestro negocio, específicamente el de nuestros socios, los industriales de la provincia de Buenos Aires. Si quieren, podemos abrir el espacio para consultas. Las que fueron dejando por el chat, ya tanto Mariña como Chacho las fueron contestando. Pero, a ver, hay un comentario nuevo. No, genial, Chacho. No perdiste la tonada, dice Enrique. Ni un poquito, ni un poquito. Llevo 25 años acá. No, no, ni nuestras palabras no perdió para nada. Si alguien tiene alguna consulta o quiere abrir el micrófono, lógicamente tenemos la posibilidad de hacerlo. Si no, lo que sí les voy a pedir, una vez que terminemos esta charla, vamos a hacer el envío del material a todos los participantes. Luego se va a subir a nuestra plataforma de YouTube. Ahí nos estaban pidiendo, Mariña, luego si podés, algunas siglas, aclararlas, poner las palabras completas, sobre todo lo vinculado a la Unión Europea, que tal vez no estamos tan familiarizados. Bueno, ahí están dejando comentarios en el chat, agradeciendo. La verdad que las repercusiones que hemos tenido son excelentes. Cuando hablamos de normativa no fueron tan buenas. Bueno, por mi parte simplemente agradecerles. Les quiero hacer el recordatorio de la próxima capacitación, que va a ser el viernes que viene a las 10 de la mañana. En este caso lo vamos a hacer con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Vamos a intentar en 2 horas barrer un poquito toda la normativa vigente, hablar de certificados, cuestiones ambientales propias de la provincia de Buenos Aires, así que en breve les va a estar llegando el link para esa inscripción. No sé, Azucena, si querés agregar algo más en el cierre, si no los despedimos. Por mi parte, muchas gracias a todos y la verdad, además de ser muy ilustrativo, haber aprendido mucho, ha sido un muy buen rato. Muchísimas Sin gracias lugar a a todos. dudas. Muchísimas gracias a todos por participar, A todos, especialmente a Mariña y a Chacho. Un gusto enorme. Gracias, genios. Chau, chau. Adiós. Chao.